Vamos a escuchar a continuación un tema muy interesante, los muertos en Cristo, basado en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, en los labios del pastor Juan Germán Ortiz. Este es su programa, Creyendo lo Imposible. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Déjenme decirles que cuando murió el doctor Sergio Carrillo, él dejó un escrito para que fuera leído en su funeral. En el escrito, él pedía que nadie se vistiera de negro. Ahora, negra es la visión que los paganos tenían acerca de la muerte. Por ejemplo, ellos no abrigaban ninguna esperanza en relación de los muertos. Los paganos, por otro lado, no esperaban la resurrección de los cuerpos. Es por eso que los tesalonicenses, a los que Pablo escribe esta carta, no sabían si los cristianos que habrían muerto antes de la segunda venida de Cristo, obviamente, los volverían a ver. Yo quiero que nos detengamos por unos instantes en este pasaje y pensemos acerca de los muertos en Cristo, de los muertos que han partido en Cristo Jesús. Y hagamos 3 preguntas al pasaje y dejemos que el pasaje las responda. La primera cosa, ¿qué se nos demanda acerca de los muertos en Cristo? Hay una demanda en este pasaje. Déjeme decirle que esa demanda tiene 2 aspectos. En primer lugar, Pablo no desea que haya desconocimiento. Dice el pasaje: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, Pablo desea que nosotros no estemos en ignorancia en relación del estado en que ahora están los muertos en Cristo y de lo que habrá de suceder después. Cuando vamos a la Biblia, descubrimos que la Biblia es el libro que más habla acerca del más allá. Mucha gente tiene interés en saber del más allá. Bueno, la Biblia nos da luz acerca del más allá. Por ejemplo, la Biblia nos define la muerte. ¿Qué es la muerte? Y nos dice de una manera clara, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Qué quiere decir? Que un cuerpo, cuando el espíritu se separa de ese cuerpo, entonces ese cuerpo entra en un estado que es de mortandad, muerto. Pero la Biblia también nos define la muerte de un cristiano, es decir, de una persona en Cristo. ¿Y qué dice? Ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
¿Qué quiere decir? Que un cristiano, su cuerpo va al cementerio, pero él realmente va y está presente ante el Señor. Va con el Señor. Hay muchos que van a los cementerios todavía pensando que lo que está sepultado es la persona. Bueno, déjenme decirle que esa es una visión no muy cercana a la verdad, porque realmente ya en el cementerio no está la persona, está la casa donde vivió esa persona y esa casa está allí sepultada, porque la persona realmente, si fue cristiana, ahora está con el Señor. Hay algo más. Pablo dice que no haya desesperanza. Fíjense, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando uno lee un poco, descubre que hay un filósofo que se llama Teócrito. Bueno, estaba leyendo acerca de Teócrito, que él enseñaba que las esperanzas son para los vivos. Los muertos no tienen esperanza. Eso era lo que él decía. ¿Qué decía? Que un muerto no tenía ya ninguna esperanza. Que las esperanzas radicaban en los vivos. ¿Qué dice el texto? El texto dice, no os entristezcáis como los otros sin esperanza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos entristecernos ante la partida de un ser querido, pero no al grado de que estemos tan tristes como si no tuviéramos esperanza. De hecho, el texto no dice, no os entristezcáis, dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Muchos evangélicos han enseñado que uno, ante un funeral, por ejemplo, no debe de llorar, que debe ser una persona fuerte, semejante a un estoico. Un estoico es alguien que pues no siente, y si siente no lo manifiesta. Me explico, es alguien que simplemente está impávido ante una determinada situación. Pero si vamos más atrás, vamos a encontrar que Jesús mismo llora ante la tumba de Lázaro, su amigo. Entonces, no dice el pasaje que no nos pongamos tristes. Lo que dice es que no debemos dejar que la desesperanza se apodere de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, dice Colosenses 1:27, es nuestra esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. La segunda pregunta, cuando nos acercamos al pasaje y le preguntamos qué se nos descubre acerca de los muertos, hay tres cosas que son claras. Los muertos, dice, vendrán con un Señor poderoso. Un día, no sabemos cuándo, pero los muertos van a venir en un gran cortejo, podríamos decir, con el Señor mismo, van a venir con un Señor poderoso. Dice, porque el mismo Señor con voz de mando. ¿Dónde está la idea de poder? Voz de mando. Me llama la atención que Dios no va a contratar un chofer celestial para que los conduzca de regreso, sino dice que el mismo Señor. Ahora, el universo va a ser sacudido por Jesús. Y eso es claro. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, el mismo universo va a ser sacudido en ese gran día, cuando Él, con todos los que están retenidos allá con Él, regresen a tomar sus cuerpos sencillamente en un gran cortejo
de poder. Ahora vendrán los muertos con un Señor glorioso. Fíjense lo que dice con voz de arcángel. Un arcángel va a dar instrucciones. La voz de un arcángel se va a dejar oír en ese día cuando los muertos regresen para tomar sus cuerpos, ser levantados de las tumbas, ser resucitados y volver al encuentro del Señor. Cuando uno lee la Biblia, uno descubre que es Miguel el único arcángel mencionado en la Biblia. Pero los ángeles van a participar en la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando Cristo retorne con los suyos para resucitarlos y estar con ellos simplemente allá en el aire. Alguien ha dicho que un cristiano duerme entre los hombres y va a resucitar entre los ángeles, va a despertar entre los ángeles un día maravilloso. Pero también los muertos vendrán con un Señor victorioso. Dice que con trompeta de Dios se va a escuchar en ese día. Fíjense lo que dice. Ahora, ese Señor es victorioso particularmente ¿sobre qué? Sobre la muerte. Esa muerte que a todos nos aterra, que a todos nos impresiona, que ha tenido dominio sobre todo mortal, ningún mortal se le ha escapado. Bueno, esa muerte le van a dar una sopa de su propio chocolate. ¿Por qué? Porque la muerte va a tener muerte. Es decir, la muerte va a dejar de ser en un momento dado. Fíjense lo que dice: destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Es decir, Dios va a destruir al diablo, y el diablo que tiene el monopolio de la muerte simplemente va a dejar de ser. Ahora, ¿por qué una final trompeta? Porque esto es un cuadro. La final trompeta habla de que es menester que todo mortal esté vivo o esté en un cementerio, simplemente se presente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No habrá alternativa. Usted va a tener que estar allí. Es menester estar presente. ¿Por qué? Porque sencillamente el día de la resurrección habrá llegado. Y la última pregunta: ¿qué se nos dice acerca de los muertos en Cristo? Hay tres cosas que vemos en el pasaje. En primer lugar, los muertos en Cristo, los que ahora están en un cementerio, dice que van a ser alzados. ¿Qué van a hacer? Van a ser resucitados. ¿Qué van a hacer? Van a ser vueltos a la vida. Fíjense lo que dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, las tumbas no van a poder retener en un momento dado lo que contienen. Yo puedo pensar en Jesús. Jesús ante la tumba de Lázaro clama y dice: Lázaro, ven fuera. Pues en ese día Jesús va a decir: vengan fuera. Y todos van a tener que acudir al encuentro de su voz. Estaba leyendo que durante la Edad Media los alquimistas pasaban todo su tiempo tratando de cambiar metales ordinarios a metales de más valor como el oro o la plata. Y lo cierto es que ninguno tuvo éxito. Ahora Jesús sí tendrá éxito. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Es decir,
Va a llegar el día en que las limitaciones humanas van a tener fin. Es decir, aquello que nos aqueja como mortales en nuestro cuerpo va a tener fin. Fin. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo resucitado va a ser poderoso. Es decir, aquel cuerpo transformado que va a salir de las tumbas no va a ser el cuerpo mortal, sensible, lleno de dolores, lleno de limitaciones, como fue colocado en la tumba, sino va a ser transformado. Yo puedo pensar, por ejemplo, en Jesús. Jesús como una persona resucitada. Están sus discípulos en una habitación, están reunidos. ¿Qué tienen? Miedo. ¿A quiénes? A los judíos. Y entonces Jesús no utiliza la puerta para entrar y ponerse en medio de sus discípulos. No toca y no dice, hey, ábranme porque soy Jesús, sino ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es simplemente atravesar la pared, es decir, decirle a las moléculas, ábranse. Y entonces las moléculas se dieron paso al cuerpo resucitado, glorificado de Jesús. Un cuerpo poderoso, libre de limitaciones humanas, es lo que vamos a tener cuando sencillamente este día llegue a nuestra existencia. Quiero decirles que el cielo no va a poder detener las almas de aquellos que van a venir con el Señor, pero los cementerios no van a poder retener los cuerpos de aquellos que vienen con el Señor. Y entonces el cuerpo y el alma se van a juntar y se va a producir una resurrección. Una resurrección. Estaba leyendo que en un cementerio de Alemania, hay un sepulcro de grandes losas de granito y mármol aseguradas con pesadas abrazaderas de acero. Pertenece a una mujer que no creía en la resurrección de los muertos. En su testamento dejó instrucciones para que su tumba fuera hecha tan segura, que si había alguna resurrección, a ella no le afectara. Un día, una semilla cubierta por las losas comenzó a crecer. Se fue abriendo paso a través del suelo. Al agrandarse el tronco, las losas tuvieron que ceder. La semilla convertida en árbol movió las losas, abrió la tumba y derribó la lápida que decía, esta tumba nunca se abrirá. Déjeme entonces decirle que los muertos en Cristo serán resucitados, serán alzados, pero también los serán arrebatados. Dice la Escritura que seremos arrebatados juntamente con ellos resucitados y nosotros arrebatados. Nosotros arrebatados. Un día, un hombre llamado Enoc empezó a caminar con Dios y caminó tanto Enoc con Dios que simplemente no regresó. ¿Por qué? Porque Enoc se fue a vivir con Dios. Se fue a vivir con Dios. Déjeme decirle que la Biblia no habla de un arrebatamiento silencioso. Hoy en día es muy popular esa enseñanza de que hay un arrebatamiento silencioso, que están unas sillas vacías y luego alguien pregunta, ¿y por qué las sillas están vacías? Pues es que ahí estaban unos cristianos espirituales, pero el Señor se los llevó. Y todos los que nos quedamos, pues son cristianos no muy espirituales y por eso se quedaron.
Déjeme decirle que la Biblia no habla de un día silencioso, es el día más ruidoso. Voz de mando, trompeta de Dios, voz de arcángel, ¿me explico? Y una gran manifestación, los muertos en Cristo resucitarán primero. No habla de un rapto invisible, silencioso. Es más, los cristianos en carros de nubes van a ser llevados al encuentro del Señor. Los cristianos seremos transformados y vamos al encuentro. Los que están en los cementerios, las almas van a venir, van a tomar los cuerpos, van a ser transformados y van a ir al encuentro del Señor. Ahora, la última cosa, serán agregados, no solo alzados, no solo arrebatados, sino agregados. Fíjese lo que dice, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora hay una oración, la oración está en Juan 17, ¿qué ora Jesús? Que seamos uno, que seamos los cristianos uno, así como yo en ti, tú en mí, que ellos sean uno, sean uno. Pues déjeme decirle que esa oración se va a cumplir de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque se va a dar una reunión en el aire. Y uno se pregunta, ¿por qué en el aire? Bueno, el aire es el lugar donde domina Satanás, es donde opera Satanás, son los terrenos de Satanás. Pero lo más significativo no va a ser eso. Lo más significativo va a ser que nosotros vamos a Cristo, lo vamos a ver tal como Él es. Es decir, vamos a tener un encuentro con el Señor y le veremos tal y como Él es. Quiero decirles en pocas palabras que los muertos en Cristo están con el Señor. No los busque en un cementerio, por el amor de Dios. No los busque. ¿Por qué? Porque no están ahí. ¿Me explico? ¿Están en dónde? Están con el Señor. ¿Qué está en un cementerio? Bueno, está pues la casa, el cuerpo, la morada donde esa persona vivió, pero la persona ya no está ahí. La persona está allá con el Señor. ¿Sí? Y un día esa persona va a regresar. ¿Por qué? Pues va a regresar por su cuerpo y va a ser levantado y va a ser transformado y va a regresar al encuentro del Señor. Y uno que está cerca del cementerio y está viendo eso y uno es cristiano, ¿qué va a hacer? Pues también uno va a ser arrebatado y va a ser transformado para ir también al encuentro del Señor. Ahora, no es como los paganos decían, los vivos tienen esperanza, los muertos no tienen esperanza. Lo cierto es que los muertos en Cristo tienen esperanza, tenemos esperanza, la esperanza de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que los muertos en Cristo no están muertos. ¿Me explico? No están muertos, están vivos. ¿Dónde están? Están con el Señor. Pablo dice en Filipenses, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué deseaba Pablo? Bueno, si era necesario partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. No sabía si partir o quedarse para seguir trabajando en la obra del Señor. Ya lo escuchaste. ¿Tienes miedo a la muerte? Es el momento que tienes para tener la seguridad de tener una vida eterna, de saber que cuando ya no estés en este suelo, vas a estar en la presencia de Dios. Así que, ¿por qué no tomas esa decisión? Déjanos ayudarte, déjanos decirte más acerca de esto. Así que márcanos a los siguientes teléfonos: 5566-9163. Te lo voy a repetir: 5566-9163. O bien al teléfono que tú ya conoces en Quiéreme 1440, que es el 1035
0043. Llámanos, y si además de llamarnos quieres conocernos, nos permites darte la mano, que ya no te sientas solito, que vengas a un lugar en donde yo estoy segura que te vas a sentir muy bien, bueno, pues entonces acepta nuestra invitación y este próximo domingo, al igual que todos los domingos, a las 9 de la mañana, 10:15 o 1:15, te estamos esperando en la calle de Zarco, número 50, en la colonia Guerrero. Está cerca del Metro Hidalgo, a 3 cuadras, cerca del Metro Guerrero, a 4 cuadras más o menos, y está súper bien ubicado, así que no te preocupes, llámanos y te decimos cómo llegar. Por lo pronto sigue aquí con nosotros en tu programa Creyendo lo Imposible.